Buenas noches, estimada teleaudiencia. Bienvenidos al programa Legalmente Hablando. Los saluda Ricardo Daniel Saciain Sosa. Seguimos en el mes de octubre rosa y, como habíamos dicho, contaremos con grandes invitadas de mucha trascendencia e importancia en nuestro mundo jurídico. Hoy la tenemos de invitada a la doctora Carolina Yanes, única mujer integrante de la Corte Suprema de Justicia paraguaya. Buenas noches, estimada ministra, ¿cómo está usted? Buenas noches, Ricardo. Agradecida por compartir con ustedes este espacio tan importante para las mujeres, en este mes sobre todo. Muchas gracias, ministra, por asistir. Muy agradecidos nosotros también. Querida ministra, quisiéramos que nos cuente quién es Carolina Yanes, sus inicios en el mundo jurídico, su faceta de cómo llevar un mundo jurídico, llegar hasta el cargo de ministra y ser madre a la vez. Si nos podría contar, por favor, ministra. Sí, yo soy hija de abogados. Mi padre hizo toda la carrera dentro del sistema de justicia hasta llegar a camarista. En Pedro Juan Caballero fue su último cargo y falleció obviamente estando en el cargo. Mi madre también es abogada y fue funcionaria jubilada del Poder Judicial. Cumplió siempre un solo rol, asistente de los ministros de la Corte Suprema de Justicia. O sea, y hoy estoy yo ahí justamente donde ella seguramente que habrá dejado algún granito de arena en su oportunidad en aquellos años. Estuve en el Poder Judicial desde mis inicios como estudiante de Derecho. Estuve en juzgados de primera instancia en lo civil, hice prácticamente todo el aprendizaje en esos cargos que están en primera instancia. Me gradué como abogada en la Universidad Nacional de Asunción en el año 88. Hice una pausa en el 89 para formar mi familia. Tuve mi primera hija en el 89. Tengo 4 hijos, desde 33 años la mayor y 23 la menor. Tengo también 3 nietos. Qué bueno eso, ministra. Y obviamente ese fue mi comienzo y también mi itinerario a medida que iba adquiriendo experiencia y diversos roles dentro del sistema de justicia. Luego de tener a mis 2 primeros hijos, hice una pausa e ingresé nuevamente al Ministerio Público. Ahí ya en otra área del derecho, el área penal, estuve como asistente fiscal en la época del fiscal Luis Escobar Faela. Tuve el privilegio de formar parte de los equipos de estudio y redacción del Código Procesal Penal, la Ley Orgánica del Ministerio Público, que posteriormente se convirtieron en ley y hoy están vigentes. Sí. Viví esa transformación trascendental del sistema de justicia y fundamentalmente del Ministerio Público. Estaba dentro del Ministerio Público cuando se produjo. Luego concursé e ingresé como juez penal de garantías ya dentro del nuevo sistema acusatorio que hoy está en vigencia. Estuve también desempeñándome en Lambaré. En ese momento era un cargo creado y era un juzgado que estaba de turno los 365 días del año. He aprendido muchísimo. También al mismo tiempo he trabajado dentro de espacios de formación dentro del Poder Judicial y el Ministerio Público consecutivamente, espacios de formación de los operadores del sistema de justicia, porque nosotros tenemos la peculiaridad de haber transformado el sistema de justicia penal, pero no haber tenido una vacatio legis como para prepararnos. El sistema entró en vigencia en marzo del 2000 y ese mismo día empezaron los jueces a ejercer las competencias dentro del nuevo modelo. Entonces somos como autodidactas y forjadores de nuestras propias destrezas y herramientas dentro del sistema. Y trabajamos para su implementación. Con posterioridad decidí salir del Poder Judicial. Quería también experimentar el campo de la litigación en el sector privado. Y no me arrepiento realmente de haber tomado esa decisión, porque eso me permitió tener una perspectiva distinta a lo de lo netamente judicial, a lo exclusivo, digamos, del funcionamiento del sistema judicial y ver todo el panorama, las aristas de la problemática que se genera y que después tiene que ser administrada por el sistema de justicia. Litigué 11 años dentro del sistema penal. Presenté la tesis doctoral en ese tiempo, tuve un poco más de respiro para hacerlo, lo hice en el 2005, también en la Universidad Nacional de Asunción. Con posterioridad escribí también algunos libros,
relacionados obviamente al trabajo realizado, ¿verdad? Y retroalimentado con todo el trabajo realizado también por muchos colegas muy valiosos que hicieron conmigo ese camino. También incursioné en el sector docente, estuve en cátedras de grado, ahora ya no tengo cátedras de grado, pero sigo en los posgrados por razones de tiempo. Estoy en la escuela judicial también, en el área de formación de los abogados del sistema penal, y participé también de asesoramientos como consultora y como asesora de instituciones como el Jurado de Enjuiciamiento, el Ministerio de Hacienda. Fui directora jurídica del Instituto de Previsión Social en un momento muy delicado para el sistema de seguridad social. Ese periodo, tuve 2 años y unos meses en la dirección y 6 años en total en el instituto. Yo siempre digo que fue es como un doctorado express o un posgrado express en administración del sistema público, que es otra área de las ciencias jurídicas que necesariamente debe conocer alguien que después aspira a llegar a cargos más altos, ¿verdad? Porque al final son administradores. Asimismo, y no solamente de cuestiones patrimoniales, sino que de dramas humanos, verdaderos dramas humanos que hay que responder, ¿verdad? Entonces, esto me ha forjado. En posterioridad tuve la famosa intervención del municipio de Ciudad del Este, que fue un desafío inesperado e inmenso dentro de mi carrera profesional. Tuve la invitación para digamos, colaborar con esa función específica, concreta y temporal, duró 60 días. Y luego fui convocada nuevamente, debido seguramente al resultado de esa actividad, de esa intervención, fui convocada para colaborar con una institución muy nueva en ese momento, que es la Cenavico, que hoy tiene un protagonismo muy importante dentro del sistema de justicia penal especializada, que no solamente se aboca a perseguir a las personas responsables de la comisión de hechos punibles de lavado, crimen organizado, narcotráfico, corrupción pública, etcétera, terrorismo, sino que también se ocupa de intervenir sobre los bienes generados por esas ilicitudes e intervenir desde el inicio mismo del proceso penal, porque el sistema establece como consecuencia de las sanciones, en su caso, al cabo de los juicios, el comiso de esos bienes, o sea, la transferencia de la propiedad o el dominio de esos bienes al Estado paraguayo, de manera que el Estado paraguayo pueda en alguna medida paliar o reparar o resarcir el daño ocasionado por este tipo de criminalidad tan dañosa al Estado mismo y a todas sus estructuras, ¿verdad? Entonces, me cupo estar en los inicios de esta institución muy noble, muy pequeña y muy acotada en su presupuesto, pero pude alcanzar algunos logros, algunas metas en ese corto tiempo, útiles y que quedaron obviamente y hoy están a cargo de otras personas y eso está creciendo, ¿verdad? Ministra, disculpe que la interrumpa, pero esto es un tema muy importante. Realmente, yo no sé a veces si la gente entiende la magnitud y la importancia de la Cenavico. Y hoy que estás del otro lado, en el cargo de ministra, ¿qué nos puedes decir de la Cenavico, de su importancia como institución? Y bueno, y tiene una trascendencia clave dentro del sistema penal especializado. Sobre todo, ustedes saben que con nuestras últimas evaluaciones ante Gafilap, ustedes saben que fuimos evaluados como país por todos los países que integran Gafilap. El Paraguay también lo integra, pero obviamente se somete a esa evaluación porque lo que se busca es estandarizar países seguros, donde el riesgo de este tipo de criminalidad sea reducido y cada vez hasta llegar al mínimo, ¿verdad? De manera que no se altere la economía, el sistema financiero y las bases mismas de la democracia de nuestros países, ¿verdad? Entonces el Paraguay en ese contexto se sometió a la evaluación y con todas las limitaciones y adversidades durante ese tiempo, porque duró un periodo del 2017 al 2021, incluida la pandemia, logró resultados que si bien no son óptimos,
como los que se podrían pretender, sí son, digamos, importantes para seguir avanzando en la construcción de un sistema de justicia y estatal seguro que combata este tipo de criminalidad y sobre todo los efectos. Entonces, la Cenavico está ahí, instalada como una secretaría dependiente del Poder Ejecutivo, que administra los bienes de los procesados, de los acusados de este tipo de criminalidad mientras duren los procesos, a los efectos de que estos bienes no pierdan su valor económico para que en caso de que tengan que ser comisados tengan alguna utilidad para el Estado paraguayo. Y a la inversa, para que en el caso en que tengan que ser devueltos a la persona de la cual se le sacó, ¿verdad? En caso de absolución. Entonces, se cuida sobremanera que esos bienes sigan, por si se tratan de empresas, no se tienen que paralizar, tienen que seguir generando el resultado comercial para la cual han sido creadas. Si se tratan de vehículos, en lo posible hay que monetizar. Claro, guardar. Porque se deprecian y en el tiempo no van a valer prácticamente nada y bueno, a la hora del comiso o la devolución eso va a ser un problema para el Paraguay. Entonces la Secretaría de Administración de Bienes Incautados y Comisados es clave en este momento para cumplir con esos objetivos que no solamente son locales, sino que son compromisos internacionales asumidos por el Paraguay. El Paraguay está en concierto con todos estos países que quieren un país, un lugar, una región más segura para poder desarrollarse de manera regular, natural, y para poder consolidar sus respectivas democracias de manera sin intermitencias generadas por la intervención del crimen organizado y sobre todo con seguridad. Entonces, esa es la trascendencia de esta pequeña institución y yo creo que va a ir creciendo porque su ley establece la posibilidad de que vaya también conformando fondos de determinados porcentajes que la ley le permite de los bienes comisados. Porque tiene que claro, como fondos propios, porque tiene un presupuesto muy reducido, tiene que autoabastecerse, porque no es fácil alquilar de hangares para mantener aviones o depósitos para mantener vehículos, dinero en los bancos, objetos, hay infinidad de bienes, o sea, es innumerable la cantidad de cosas que puede llegar a formar parte de lo que se tiene que incautar y posteriormente comisar. Entonces, está en su etapa de crecimiento y fortalecimiento. Una brillante explicación, estimada ministra. Disculpa la interrupción, pero prosigamos, por favor. Sí. ¿Salís de la Cenavico entonces? Bueno, te cuento. Resulta que yo ya estaba hace rato concursando. Ese concurso a la Corte, el que me permitió llegar, era el 6º concurso a la Corte. Entre ellos también a la Fiscalía General había también concursado en su oportunidad. Y siempre pensando de que si uno no se juega, entonces no puede después quejarse y decir, no llegué a nada. Hay que jugarse, hay que también correr esa carrera, someterse a todas las reglas, es más, a todo lo que implica el manoseo que se genera de los candidatos y las candidatas en ese tipo de concursos. Forma parte, yo al principio los padecí, después me curtí y después directamente resistí. Bueno, acá hay que destacar la perseverancia, 6 ternas, antes de llegar a una perseverancia única. Bueno, entonces estábamos en enero, un poco febrero, entregamos el resultado de la intervención y el concurso estaba en trámite. Creo que ya habían transcurrido varios días de la convocatoria. Entonces yo digo, bueno, voy a presentarme, ¿por qué no me voy a presentar a este concurso? Y comuniqué en ese momento al presidente de la República, porque era mi jefe, yo estaba en la Cenavico y comuniqué la decisión que yo tomé para que él en su caso me diga, bueno, dedícate nomás ya a eso y hasta luego, muchas gracias o no. Y me dijo, no, usted es libre de elegir el camino que quiera y bueno, nada, solamente eso me dijo y bueno, me postulé nuevamente, completé todos los recaudos, los documentos y empezó obviamente la parafernalia del concurso, ¿verdad? Yo no tenía ninguna seguridad, ni posibilidad, ni certeza de que en este caso se podía llegar a dar, pero bueno, se fueron dando determinadas coyunturas, digo yo. También se trataba de un espacio que tenía que cuidarse de la mujer,
porque en ese momento había 2 ministras que estaban por concluir sus mandatos. Una de ellas, apenas ingresé, ya en meses se retiró, que es la doctora Miriam Peña. Sí. Y la otra ministra, ya sabemos, La doctora Laís tuvo también en este desenlace fatal. Entonces, yo creo que se pensó también en eso, y entiendo yo que también en cubrir el área de los independientes. Que es sumamente importante también, porque Quieras o nosotros no, los litigantes independientes debemos tener un lugarcito. no me refiero a los litigantes, al área de la política de los También. que no tenemos partido. Entonces, yo creo que todo eso de alguna manera confluyó en el resultado, ¿verdad? Y nada, se dieron las cosas. Eso fue un 11 de julio del 2019. Para mí una fecha especial porque era el día de San Benito y yo creo en San Benito, mi padre se llamaba Benito y tengo como una conexión especial ahí. Nada, el 11 de julio se produce aquella sesión incidentada porque fui atacada mal, prácticamente no iba a darse aparentemente. Y nada, finalmente 36 votos. Y a la semana siguiente, el 17, se produce el juramento que también se incidentó porque parece que no querían algunos. Bueno, finalmente se produce el juramento y la asunción, y esa es una parte muy emotiva, ¿verdad? Claro. Te vienen a buscar una comitiva de ministros de la Corte, encabezada por el presidente de la Corte, participan de esa sesión solemne ante el Congreso de la República, ese juramento, y luego te acompañan a una sesión de honor de la Corte Suprema de Justicia, donde te dan las cartas credenciales, por decirlo de alguna manera, te entregan el pabellón, una lapicera con tu nombre, que tengo guardada ahí, y otras cosas más, te dan la bienvenida y obviamente empieza oficialmente tu ingreso a ese cuerpo colegiado de la República, ¿verdad? Es muy emocionante. Entonces tenemos perseverancia por un lado, una templanza única porque se da, no se da, es una lucha hasta llegar al lugar. Llegado al lugar de ministra de la Corte, integrante de la Sala Penal, la Sala Administrativa, para luego la pausa, estimada ministra, ¿qué piensa usted que han sido cosas que hemos mejorado y qué falta por mejorar? Ya volvemos luego de la pausa. Gracias. Nuestro programa Legalmente Hablando con la doctora, profesora y ministra de la Corte, Carolina Yanes. Estimada ministra, entonces, desde que vos asumís tu rol de ministra de la Corte, única mujer, ¿qué podés destacar de lo que mejoró y qué falta por mejorar? Bueno, te cuento cuál era la realidad cuando llegué a ese gabinete. Ese era un gabinete que estaba, digamos, ya hacía bastante tiempo sin ministro a cargo. Había un interinazgo, pero ustedes saben que el interinazgo no siempre implica el 100% de la atención del otro gabinete, porque significa que ese ministro tiene su propio gabinete y tiene que interinar en el tiempo que no tiene el gabinete ajeno. Entonces había una congestión importante ahí. Yo hice un corte administrativo al llegar y me encontré con 1.180 pendencias, tanto penales como contenciosas administrativas. Me dispuse a organizar el gabinete de relatores. Obviamente son personas que hacen carrera y ya están ahí designadas. Obviamente empecé a relacionarme con ellos para poder decir cuál iba a ser mi técnica o mi metodología de trabajo. Llevé un equipo de personas que me acompañaron siempre en todas mis actividades últimas en general, de mucha confianza, que me ayudaron a armar ese staff como para poder alcanzar las metas. Y obviamente nos abocamos en primer lugar a tratar de resolver estas pendencias y al mismo tiempo atender las nuevas causas que iban ingresando. En un primer momento, como yo digo, nos limitamos a la cantidad.
y no tanto mirar a la calidad, porque cuesta mucho llegar a ese punto. Hoy estamos ya en el momento en el que estamos analizando bajo la lupa expediente por expediente a los efectos de poder consolidar los criterios de interpretación jurídica que hagan predecibles a la sala penal. Entonces en esa tarea estamos. ¿Qué pasó en ese momento? Obviamente tuve todo el apoyo de mis compañeros de sala, los apreciados colegas, el doctor Luis María Benítez Riera y el doctor Manuel de Jesús Ramírez Candia. Ellos ya estaban y obviamente con muchísimo trabajo también en sus gabinetes. Empezamos a coordinar mecanismos entre nuestros respectivos equipos como para ir sacando esas pendencias lo más rápidamente posible a los efectos de abocarnos a las nuevas causas que iban llegando. Es muy difícil, teniendo plazos perentorios que caen fatalmente, tener al día un despacho de esas características. Pero ¿qué pasó? Hicimos también planes de depuración y de descongestión, empezamos a abocarnos a las cuestiones incidentales, criterios para las recusaciones, para las cuestiones, yo le digo la hojarasca, porque en realidad lo importante son los recursos de casación y las revisiones y las contiendas de competencia por ahí, ¿verdad? Que serían importantes. Y lo otro, te llenan el espacio, te quitan tiempo, horas hombre, y finalmente te hacen ser deficiente en todo el manejo Entonces, dentro de ese análisis, de ese contexto, realizamos muchas propuestas al Pleno para poder consolidarlas en guías de trabajo acordadas. Reactivamos la Oficina Técnica de Apoyo al Sistema Penal, que era una oficina que fue creada cuando se puso en vigencia el nuevo sistema penal, allá en el año 99, y luego posteriormente fue desmantelada, seguramente con no sé cuáles han sido las decisiones que motivaron eso. Entonces yo puse a consideración del Pleno la necesidad de reactivar esa oficina de manera que pueda proveer ese apoyo técnico a los integrantes de la sala penal. ¿Su función, ministra, de esta oficina cuál sería? Soy la coordinadora. Sí, ¿y el objeto de esta oficina es? Esta oficina está integrada por magistrados técnicos y eventualmente tenemos apoyo de la cooperación internacional para sacar adelante proyectos que permitan combatir la mora judicial, transparentar los procesos, agilizar la tramitación de los mismos y obviamente alcanzar esa productividad que se espera y a la que tiene que llegar una sala penal de la Corte Suprema de Justicia. O sea, tenemos metas muy claras. Esta oficina ya tiene años de que yo llegué prácticamente de reactivación. Hoy se encarga, además de todo eso, de verificar el rumbo del proceso penal y alertar cualquier desvío, cualquier distorsión que sufra con propuestas de acordada para que el Pleno apruebe y reencauce de esa manera aplicaciones distorsionadas o prácticas disfuncionales dentro del sistema penal. Eso se está haciendo y también especialmente esta oficina está encargada de la implementación del nuevo fuero penal especializado de delitos económicos y crimen organizado, que obviamente requiere una atención especial dada la trascendencia, la complejidad de la materia que se administra y sobre todo las limitaciones de los recursos que tenemos para hacerlo. Porque desde la puesta en vigencia de todas estas leyes exigidas por Gafilaf para armonizar nuestros ordenamientos a nivel regional, es que se creó la competencia para delitos económicos y crimen organizado y obviamente el Poder Judicial es el encargado de implementarlo y lo hace con este sistema penal, con estos jueces, con estos tribunales disponibles. Entonces, en esa tarea hoy estamos abocados de la sala penal, la oficina técnica. Y obviamente está todavía en sus inicios, aún así ha dado resultados y con esos resultados no nos hemos aplazado. Una función trascendental. Trascendental, Sí. Un desafío enorme, nos jugamos muchísimo acá porque las fuerzas son absolutamente desproporcionadas entre el sistema y lo tengo que reconocer porque acá no hay que mentir sobre eso. Y obviamente la parafernalia y la fuerza, el poderío de la criminalidad organizada, en todos los sentidos, sí. Buen dato. Ministra, ¿y qué nos falta por mejorar, tanto en la sala penal como en la sala administrativa?
¿Qué faltaría? ¿Qué podemos hacer o qué visión tenés vos para mejorar eso? Sí, bueno, y obviamente fortalecer estas estructuras tienen que fortalecerse no solamente en cuanto a digamos, a las normas que crean y que establecen las potestades y las obligaciones de cada uno de ellos, sino que hay que fortalecer a los jueces y a los tribunales que los integran. Hay que capacitarlos, hay que trabajar en destrezas diferentes que requieren para poder administrar este tipo de causas complejas, ¿verdad? Un juez penal ordinario, un tribunal de sentencia ordinario, obviamente maneja procesos ordinarios dentro de lo que nosotros conocemos en el Código Penal, pero cuando tiene que administrar causas donde hay más de 30 imputados, acusados, donde hay millones de dólares en bienes incautados, donde hay empresas incautadas, donde hay que hacer una correcta, digamos, articulación de la ruta del dinero para poder configurar conductas y obviamente establecer el nexo causal que les permita, por ejemplo, llegar a emitir una acusación y ni qué decir una sentencia de condena. O sea, el trabajo es ciclópeo, enorme. Entonces requiere de un apoyo técnico. Nosotros en el presupuesto para el 2023 se criticó mucho los pedidos de creación de cargos, pero obviamente estamos pidiendo potenciar estas estructuras que han sido creadas por ley y que nosotros estamos obligados a implementarlas y a que funcionen, ¿verdad? Y estos asesores de estos jueces y tribunales son determinantes para administrar esta complejidad de procesos penales. O sea, estamos trabajando en ello. O sea, que hacemos hincapié en que faltan asesores y sobre todo asesores especializados para apoyar a estos administradores de justicia. Asimismo, lo mismo en el área de niñez, que también es un área de la que yo me encargo, también estamos trabajando, porque la sala también atiende, aunque de manera menos frecuente, procesos de niñez que pueden llegar hasta esa instancia, ¿verdad? También tenemos una oficina técnica de apoyo a niñez y adolescencia, que también es un área muy delicada de la Administración de Justicia, donde también estamos trabajando dentro de la misma lógica de la oficina técnica penal. En realidad hay una oficina técnica de cada fuero. En mi caso, yo estoy, digamos, responsable de estas dos. Y bueno, y trabajamos en ese sentido, por darle herramientas a los magistrados, por darle apoyo, sobre todo en la aplicación de determinadas interpretaciones que a veces le generan hasta enjuiciamientos. Entonces hay toda un contexto o un clima alrededor de causas, por ejemplo, trascendentales como las del crimen organizado o que afectan a la niñez, que hacen que otros sectores quieran intervenir en la decisión de los jueces y así donde se establecen juicios paralelos mediáticamente, por ejemplo. Sí. Y eso genera presiones terribles sobre los jueces que tienen que tomar las decisiones en el caso concreto. Y obviamente tratamos de darles herramientas como para poder cumplir cabalmente su rol sin ser avasallados por esas presiones, porque presiones todo el tiempo tenemos. Eso está, digamos, constatado, ¿verdad? Hay una puja permanente en disputarse el poder de los jueces. Obviamente hay sectores interesados en que las decisiones se den de tal o cual manera y hacen todo su despliegue estratégico y eso, por ejemplo, forma parte del fenómeno que se presenta en estas causas de crimen organizado, ¿no? El proceso no se litiga en el expediente solamente, hay varios campos de confrontación que a la vez se abren y obviamente un juez tiene que tener el aplomo, el coraje y la capacidad de aguantar todo eso y hacer lo que corresponde según el caso y la ley. Excelente. Estamos trabajando en eso. Ministra, ¿qué mensaje le podemos dar a nuestras colegas mujeres? El mensaje de sí se puede. Acá hay un hecho concreto. La doctora profesora Carolina Yanes, ministra de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay. ¿Qué mensaje podemos darle, ministra? Bueno, mirar hacia nuestro interior, hacia nuestra naturaleza, nuestra condición y asumir que somos fuertes por naturaleza desde el momento que podemos gestar y crear vida y criar y educar personas que después pueden ser útiles para la sociedad. Entonces tenemos que ser capaces de construir juntas el camino hacia la concreción de las metas y sobre todo de manera complementaria con el varón, sin confrontar.
No, yo creo que las mujeres hoy tenemos que ser conscientes de esa capacidad y asumir la responsabilidad de construir un espacio dentro de nuestra democracia, de nuestra sociedad, más ameno, más civilizado, menos convulsionado y menos anarquizado, como para que nuestros hijos puedan crecer sanos, desarrollarse plenamente y ser útiles para el desarrollo del Paraguay y para el bienestar de todas las personas. Yo creo que las mujeres somos determinantes para poder alcanzar ese estado que todos anhelamos tener para vivir tranquilos, en paz y desarrollarnos plenamente. Eso es lo que puedo decir. Muchas gracias, ministra, por habernos acompañado. Estamos todos muy agradecidos. Sí. Muy lindo su mensaje de despedida. Ya volvemos luego de la pausa. Muchas gracias. Nuestro programa Legalmente Hablando, mes de octubre rosa, mes de prevención y lucha contra el cáncer de mama. Y ahora la tenemos a la doctora Juliana Jiménez del Departamento de Alto Paraná, una profesional de mucha trascendencia e importancia en el Departamento de Alto Paraná. Buenas noches, doctora, ¿cómo está usted? Buenas noches, Ricardo. Muchas gracias por la invitación, por acompañarle en este programa tan importante. La doctora es vicepresidenta de la circunscripción de Alto Paraná, también enseña en la Universidad Nacional de Derecho y también es camarista en el área civil de Ciudad del Este. Estimada doctora, ¿nos podría contar sus orígenes, sus inicios en el mundo jurídico desde la Facultad de Derecho hasta llegar al puesto de camarista civil de Ciudad del Este? Bien, Ricardo, desde niña me identifiqué mucho con la carrera de Derecho. Si bien es cierto, mis padres ni nadie del círculo familiar está o estuvo en la carrera, teníamos una casa cerca de lo que era un juzgado de paz y me gustaba mucho me identificaba ver cómo los abogados defendían a sus clientes, cómo luchaban por sus derechos. Y tal es así que antes de ingresar en la carrera de Derecho propiamente dicho, tuve muchos desafíos, digamos, porque vivía en la ciudad de Villeta en los años 90, donde terminé mi estudio secundario en el Colegio Carlos Antonio López, Colegio Nacional, a los 17 años. Y no tenía muchas alternativas porque en la ciudad no había universidad, no teníamos facultad. Entonces la opción era o trasladarme diariamente hasta la capital o tenía como opción trasladarme a Ciudad del Este. Es así que le pedí a mis padres me permitan ir a vivir con mis tíos, mis tías en sus casas en Ciudad del Este, y esto me iba a posibilitar estudiar y trabajar. Entonces es así por aquellas cosas de la vida que me casé y después de un tiempo tuve mi primer hijo. Esto me postergó un poco en los inicios de la facultad y en mis estudios ingresar en la facultad. En el año 1994 se funda la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Este en Ciudad del Este. Y en el año 1995, de entre aproximadamente 500 postulantes que se presentaron en esa segunda promoción, ingresé en la carrera. Luego, en el año ya 2001, egreso como mejor egresada de mi promoción y hice una pasantía en ese tiempo en el Ministerio Público. Y rápidamente fui designada al cargo de asistente fiscal. Estuve 8 años trabajando como asistente fiscal. Trabajé en unidades penales con investigaciones de delitos y crímenes y todo el catálogo penal. Trabajé 5 años en la unidad antidroga. Trabajé en la unidad antisecuestro, siempre en el rol de asistente fiscal. Estando aún en este cargo, tuve desafíos personales, puedo considerar aún mayores. Me quedé sola con mis 2 hijos, me divorcié. En ese entonces tenía un hijo de 1 año y un hijo de 12. Se dieron también rápidamente vacancias, ya venía postulando y se dieron vacancias para ocupar el cargo de agente fiscal. En el año 2009
Es así que de una terna fui designada por la Corte Suprema de Justicia a ocupar el cargo de agente fiscal. En este cargo estuve durante 10 años, hasta el año 2019. Después de mucho tiempo ya estar así en el Ministerio Público trabajando, sentí de que quería tener otras experiencias, ir afianzando en el ámbito de la magistratura. Es así que postulando y de la tercera terna que había integrado como para miembro del Tribunal de Apelación en el año 2019, en septiembre, fui designada al cargo de miembro del Tribunal de Apelación en Alto Paraná. Posteriormente, ya en el año 2020, pasé a integrar el Consejo de Administración como vicepresidente de la circunscripción, acompañando a la presidenta, la doctora Berta Ábalos, y el vicepresidente segundo, el doctor Efraín Jiménez. También, doctora, tengo entendido que usted tiene otra formación, ¿verdad? Sí, desde que egresé en la carrera de Derecho del año 2001 con el título de abogada, no dejé de capacitarme en ningún momento. Soy escribana y notaria pública de la Universidad Católica. También egresada de la Escuela Judicial. Soy especialista en Derecho Civil. Soy magíster en Derecho Penal y recientemente terminé el curso de doctorado en Ciencias Jurídicas en la Universidad de Columbia. Estoy arduamente trabajando en el proceso de tesis en este momento. Esto también me permitió, en las postulaciones que realizaba ante la Universidad Nacional del Este, de ganar un concurso público para ser docente escalafonada en la carrera de Derecho, en la materia práctica profesional civil y comercial, esta materia del 5º año de la carrera, ya desde hace 13 años. Y contanos, doctora, ¿cómo fue tu experiencia de ser fiscal de frontera, o sea, de formar parte del Ministerio Público en una ciudad fronteriza como Ciudad del Este? Bien, muy buena pregunta, Ricardo. De verdad, me permitió este trabajo como agente fiscal en el Ministerio Público. Estuve a cargo de varias investigaciones, muchas de ellas muy mediáticas y de impacto por lo que significaba. Entre ellas recuerdo ahora un caso sobre lavado de activos, lavado de dinero, en donde este caso me permitió trabajar muy de cerca con actores nacionales, con agencias de investigación a nivel nacional e internacional. A nivel nacional con la Superintendencia de Bancos, con la Subsecretaría de Estado de Tributación, con las oficinas de investigación de la SED, con las oficinas de investigación de aduana, con la CEPRELAT. Se trataba de un caso de lavado de dinero donde las organizaciones criminales habían estructurado y esquematizado empresas de maletín y remesaron fuera del país más de 600 millones de dólares en un periodo muy corto. En el caso, coordinando el equipo de investigación, pude trabajar con agencias internacionales, decía, en donde tuvimos una cooperación muy fuerte con las agencias de investigación de Estados Unidos principalmente. Trabajamos con cooperación con Argentina, Brasil, Uruguay, Panamá, en donde se obtuvo información. Eran los destinos o lugares en donde había sido remesado la suma de dinero justamente en el marco de esa investigación. Estamos hablando del caso de megalavado, me imagino. La denominación mediática que tenía el caso era el caso Forex, donde estuvo procesada 40 personas, de entre ellos 18 personas vinculadas al sistema financiero, funcionarios de bancos. Igualmente, estando en el Ministerio Público entre el año 2014 y 2018, fui designada en aquel entonces por la Fiscalía General de ser la fiscal responsable de la investigación de los hechos vinculados a delitos informáticos, delitos cibernéticos, allí en frontera. Y estuve igualmente durante 3 años representando al Ministerio Público en el grupo de trabajo de frontera, en el grupo que hace a la Red de Ministerios Públicos del Mercosur. Esto me permitió trabajar muy de cerca con los fiscales de asuntos internacionales, tanto de Paraguay como sus homólogos en el Mercosur. En el marco de esta representación y la tarea habíamos elaborado una normativa, el grupo elaboró una normativa a ser aplicada en las ciudades gemelas, le llaman, en las ciudades de frontera seca, entre los países parte del Mercosur, y esta presentación me cupo acompañar al grupo y participar, hacer una presentación por Paraguay en la ONU, en Viena, en Austria.
Estimada doctora, te quiero consultar, pero la respuesta por favor al volver de la pausa, tu rol como miembro del Consejo de Administración. Ya volvemos luego de la pausa. Cabe destacar que la doctora es miembro del Consejo de Administración y queremos saber su rol ahí, doctora. Bien, el Consejo de Administración que tiene las circunscripciones judiciales es un poco la delegación de funciones, pero del ámbito netamente administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Trabajamos muy coordinadamente con nuestro ministro superintendente y en este caso la labor que realiza el Consejo de Administración en absoluto no se refiere y no tiene ninguna injerencia en el ámbito jurisdiccional, ni siquiera un control disciplinario sobre los colegas en el ámbito jurisdiccional. Lo que buscamos es dar las mejores condiciones para que pueda administrarse justicia, para que los colegas puedan tener las condiciones operativas, digamos, para que puedan realizar su trabajo. El Alto Paraná tiene más de 90 jueces. Actualmente, en realidad en el año 2020 se dio la creación por la gestión ya hecha del Consejo en coordinación con el ministro superintendente, se logró creación de juzgados de sentencia, juzgados en localidades donde aún no se tenía presencia judicial, digamos, ¿verdad? Como es el caso de Raúl Peña, donde se creó juzgado de paz. Doctora, ¿y su capacitación en el ámbito internacional? ¿Qué nos puede decir de eso? Bien, volviendo un poco, cuando estaba ocupando el cargo de agente fiscal en el Ministerio Público, me permitió estos enlaces de que yo pueda ser invitada por el Departamento de Justicia de la Embajada Americana a varios cursos de capacitación sobre lavado de activos, financiamiento de terrorismo, delitos financieros, delitos cibernéticos en diversos países, por citar algunos. Lyon, Francia, Argentina, Brasil, Estados Unidos, en Panamá, en Uruguay, por apenas mencionar algunos. Igualmente soy egresada del Centro de Estudios de Capacitación ILEA San Salvador, investigaciones sobre delitos financieros, y tuve la oportunidad también de estar en el Centro William Perry en Washington, D.C., una residencia de 3 semanas, un curso intensivo de 8 a 5 de la tarde sobre investigaciones de crímenes transnacionales. Tuve la oportunidad igualmente de tener residencia y cursos de capacitación en la Escuela de Finanza Tributaria de Italia, quedando residente en la academia. Toda esta formación y capacitación en el ámbito internacional en el marco de la red me permitió conocer personas, autoridades que se dedicaban a años estudiando y capacitándose en lo que hace al ámbito de la administración de justicia en ciudades pequeñas y en ciudades grandes, y en lo que hace estar y ser parte de un sistema globalizado donde para el crimen por lo menos no existen fronteras. Perfecto. Estimada doctora, luego de todas estas capacitaciones, arduo trabajo, por supuesto, una gran trayectoria en todos los ámbitos del derecho, ¿cuál es el mensaje que podemos darle a nuestras colegas mujeres? El mensaje de que sí se puede. ¿Cuál sería? Ricardo, querido, el camino es la formación y la capacitación. En realidad soy un ejemplo para decir, y Alto Paraná es un ejemplo de que no existe discriminación por una cuestión de género o por la condición de mujer, porque más del 70% de los operadores de justicia, sean jueces o funcionarios, son mujeres. Y los concursos hoy en día para acceder a los cargos públicos o para ocupar cualquier cargo dentro de la estructura del Estado es por concurso público. En este concurso público se puntúan o se establecen un margen de determinación para la formación y la capacitación de las personas, por un lado, exámenes de conocimiento. Entonces no hay ningún secreto, es la capacitación constante, la perseverancia, y si están hoy ocupando un cargo de menor posición o de menor jerarquía y tienen deseos y anhelos de ocupar un cargo mayor el día de mañana, es realizar esa tarea, ese trabajo que hoy lo están haciendo con mucho compromiso, con responsabilidad, con honestidad, acompañado de una
capacitación constante, que es lo que va a llevar a la persona a tener las herramientas necesarias para enfrentar el desafío que tenga que enfrentar estando en el cargo. Algo que destacar, doctora, que vos dijiste, tuviste mucha trascendencia y estuviste mucho tiempo en un cargo penal y luego pasaste a camarista civil, entonces eso muestra lo ambidiestro del derecho. Si nos puedes contar para otros colegas. Fundamental, Ricardo, como decía, hacía 13 años que yo estaba como docente universitaria en la materia práctica profesional civil y comercial en la Universidad Nacional del Este. El estudio del derecho, el derecho en realidad es un estudio constante, en que nos lleva en una formación constante y como siempre digo, es una amalgama de todo, ¿verdad? De hecho, la especialización inicial se dio en la carrera en el ámbito penal, pero con una constante capacitación también en el fuero civil. Y eso me permitió acceder al cargo. Excelente explicación. Muchas gracias, estimada doctora Juliana Jiménez, por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias, Ricardo, a ustedes por invitarnos. Estimada teleaudiencia, nos estaremos volviendo a ver el próximo domingo a las 21 horas. Muchas gracias por compartir con nosotros.